El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, en Japón. Devastó la ciudad, causó la muerte instantánea de miles de personas y dejó secuelas radiactivas afectando a generaciones. El punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y la historia toda demostró el poder destructivo de la energía nuclear y dio paso a la era atómica. Luego, la segunda bomba en Nagasaki. El infierno se había desatado. Hoy, en Hiroshima, a décadas del drama y la tragedia, cada año miles de personas visitan el memorial en el que se exhiben al público los restos excavados del epicentro del brutal bombardeo nuclear que marcó un quiebre a partir de 1945. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el antiguo distrito de Nakashima, donde las fuerzas estadounidenses lanzaron Little Boy, niño pequeño, tal como se nombró a la bomba atómica, albergaba a unas 4.400 personas y luego quedó completamente destruido por el inusitado ataque contra la población civil. La muestra abierta en Japón, en la que se ven los restos de lo poco que se conserva de la vieja ciudad, es el mudo testigo de la jornada más oscura de toda su historia. 平和記念公園として整地したために地面から60センチから90センチ下には当時の街並みが伺われる遺構が眠っていると言われていたんです。被爆から70年以上が経過して被爆者が高齢化する中、被爆の実相を確実に伝えていくために広島市ではその遺構を展示する取り組みを始め調査をし、その結果被爆遺構が発見されました。1945年8月6日、一発の原子爆弾によって町が壊滅しました。ここにご覧いただく被爆遺構は当時の民家、町を伺われる遺構になります。土地があったんでしょうね。全部は出してないんですよね。町の道路、当時の家の基礎、そして熱風と爆風によって炭化した畳、板材をご覧いただくことができます。そして赤く焦げた瓦もご覧いただくことができます。隣の境界。いやいや、そうじゃなくて石の真ん中が。一人でも多くの方にここ平和記念公園を訪れていただき、被爆遺構展示館はもちろん、広島平和記念資料館、追悼平和記念館をご覧いただき、被爆の実相を見ていただき、核兵器を使えばどのような結末となるのか考えていただきたいと思います。Pese a la violencia de la explosión de la bomba sobre Hiroshima, una estructura ubicada a solo 100 metros de su epicentro, la cúpula Genbaku, se mantuvo en pie estoica ante la barbarie y la sinrazón. Cada año, miles y miles de personas se reúnen al borde del río Motoyasu para una ceremonia que se celebra frente al cenotafio de las víctimas del ataque estadounidense. Descendientes, conocidos y ciudadanos comunes ofrecen su consuelo al espíritu de los fallecidos y rezan mancomunados por una paz duradera en el mundo. La emotiva ceremonia, que comenzó a llevarse a cabo poco después del final de la Segunda Guerra Mundial,
y se extiende desde las 6:30 de la tarde del 6 de agosto hasta las 8:50 de la mañana siguiente, consiste en colocar miles de faroles artesanales sobre el agua. Con su luz interior, estas ofrendas simbolizan el recuerdo permanente y la sincera esperanza de una recuperación.